¿Sabes lo que se siente caminar por una calle oscura sin poder dormir y de repente ver algo que no debería estar ahí? ¿Sabes lo que es darte cuenta de que tu acto de generosidad hacia una amiga ha sido el instrumento perfecto para la traición más cruel que jamás imaginaste? Yo sé que mi historia va a sonar impactante, controvertida, tal vez hasta increíble para algunos de ustedes, pero necesito contarla completa antes de irme de este mundo, porque hay descubrimientos tan devastadores que cuando los haces sientes que todo lo que creías sobre las personas más cercanas era una mentira cuidadosamente construida. Y lo que voy a contarles sobre mi amiga Patricia y esa noche de insomnio que cambió mi vida para siempre, ha sido la revelación más dolorosa y la venganza más satisfactoria de todos mis 55 años de vida. Mi nombre es María Fernanda Castillo y durante los últimos 12 años he vivido sola en una casa pequeña, pero acogedora, en un barrio tranquilo de clase media. Soy divorciada desde hace 8 años, trabajo como contadora en una empresa mediana y he construido una vida independiente de la que me siento genuinamente orgullosa. No es la vida que había planeado cuando me casé a los 25 años, pero es una vida honesta, estable, llena de amistades sólidas y pequeñas satisfacciones cotidianas. Una de esas amistades más importantes ha sido Patricia Morales, a quien conocí hace 5 años en un curso de yoga al que ambas asistíamos los martes y jueves por la noche. Patricia es una mujer de mi misma edad, divorciada también, madre soltera de una hija adolescente. Desde el principio tuvimos una conexión especial. Las dos habíamos pasado por divorcios difíciles. Las dos estábamos reconstruyendo nuestras vidas. Las dos entendíamos lo que significaba empezar de nuevo a los 50 años. Durante estos 5 años, Patricia se había convertido en mi confidente más cercana, mi compañera de aventuras pequeñas pero significativas, mi apoyo incondicional en los momentos difíciles. Compartíamos todo, nuestras preocupaciones sobre el trabajo, nuestros miedos sobre el futuro, nuestras historias de citas desastrosas con hombres que conocíamos en aplicaciones de Internet. Patricia trabajaba como asistente administrativa en una clínica dental. Tenía horarios más flexibles que los míos y a menudo me ayudaba con tareas que yo no podía hacer durante mis horas laborales. Ir al banco, hacer trámites gubernamentales, comprar cosas para la casa. Era el tipo de amiga en quien puedes confiar completamente, que siempre está disponible cuando la necesitas, que nunca te juzga por tus errores o tus debilidades. También habíamos desarrollado una rutina social que disfrutaba enormemente. Los viernes por la noche íbamos al cine o a cenar a restaurantes pequeños pero acogedores. Los sábados por la mañana hacíamos ejercicio juntas en un parque cercano. Los domingos a veces cocinábamos juntas en mi casa o en la suya, preparando comidas elaboradas que después disfrutábamos viendo series de televisión. Patricia conocía todos mis secretos, incluyendo los detalles más íntimos de mi divorcio y de las relaciones que había tenido después. Sabía sobre mi ex esposo Carlos, que me había engañado durante años antes de que finalmente decidiera dejarlo. Sabía sobre mis citas con diferentes hombres durante los años posteriores al divorcio, incluyendo mis esperanzas, mis decepciones, mis momentos de soledad profunda. Pero especialmente conocía toda la historia de mi relación con Andrés Velasco, que había sido mi novio durante 2 años, desde hace 3 años hasta hace aproximadamente 1 año. Andrés había sido el primer hombre del que me había enamorado realmente después de mi divorcio. La primera persona que me había hecho creer que tal vez podía tener una segunda oportunidad en el amor. Andrés era arquitecto, tenía 48 años, era divorciado sin hijos y tenía esa combinación perfecta de madurez emocional y energía juvenil que me había conquistado completamente. Durante 2 años habíamos sido genuinamente felices. Viajábamos juntos los fines de semana largos, habíamos hablado de planes de futuro, incluso habíamos discutido la posibilidad de mudarnos juntos a una casa más grande. Patricia había sido testigo de toda esa relación desde el principio. Había sido quien me animó a darle una oportunidad a Andrés cuando yo tenía miedo de volver a enamorarme. Había sido mi confidente durante todos los momentos hermosos de esos 2 años.
y también había sido mi principal apoyo emocional cuando la relación terminó hace un año de manera dolorosa e inesperada. Andrés había decidido terminar nuestra relación porque, según él, se había dado cuenta de que no estaba listo para el tipo de compromiso serio que yo necesitaba y merecía. Me dijo que me amaba profundamente, pero que tenía miedo de no poder ser el compañero de vida que yo buscaba. Fue una ruptura amigable pero devastadora para mí, porque había llegado justo cuando yo estaba más ilusionada con nuestro futuro juntos. Patricia me había consolado durante los meses más difíciles después de esa ruptura. Se había quedado conmigo durante las noches en que no podía parar de llorar. Me había obligado a salir de casa cuando yo solo quería quedarme encerrada, sintiendo lástima por mí misma. Me había recordado constantemente que yo era una mujer valiosa, que merecía ser amada completamente. Durante el año que había pasado desde la ruptura con Andrés, había logrado sanar emocionalmente gracias en gran parte al apoyo de Patricia. Ya no lloraba por él, ya no fantaseaba con una reconciliación, ya había empezado incluso a salir en citas ocasionales con otros hombres. Me sentía fuerte, independiente, lista para seguir adelante con mi vida. Por eso no me pareció extraño cuando hace 3 meses Patricia empezó a desactuar de manera ligeramente diferente. Al principio pensé que tal vez estaba pasando por algún tipo de crisis personal o profesional, que no se sentía cómoda compartiendo inmediatamente. Todos pasamos por épocas en las que necesitamos procesar cosas internamente antes de poder hablar de ellas. Los cambios eran sutiles, pero perceptibles. Patricia se había vuelto menos disponible para nuestras actividades habituales. A veces cancelaba nuestras cenas de los viernes con excusas de último momento, que se sentía cansada, que tenía dolor de cabeza, que había surgido algo urgente con su hija. También había empezado a declinar algunas de mis invitaciones a eventos sociales, diciendo que estaba tratando de ahorrar dinero o que prefería quedarse en casa descansando. Cuando salíamos juntas, notaba que estaba más distraída de lo normal. A veces, en medio de una conversación, se quedaba mirando su celular con una expresión que no podía interpretar. Otras veces parecía estar pensando en algo completamente diferente a lo que estábamos hablando, como si su mente estuviera en otro lugar. También había empezado a hacer preguntas sobre mi vida que me parecían extrañas, considerando que habíamos sido tan cercanas durante años. Preguntas sobre mis horarios de trabajo, sobre mis planes de los fines de semana, sobre si estaba saliendo con alguien nuevo. No eran preguntas intrusivas, pero eran más específicas de lo que había sido habitual entre nosotras. Pero yo atribuía todos estos cambios a las presiones normales de la vida, el estrés del trabajo, las responsabilidades de ser madre soltera, tal vez algún problema económico o familiar que no se sentía lista para compartir. Decidí darle espacio y tiempo, confiando en que cuando estuviera lista, me contaría lo que la estaba preocupando. Hace exactamente un mes sucedió algo que debería haberme alertado mucho más de lo que lo hizo en ese momento. Era un martes por la tarde. Había regresado del trabajo y estaba preparando la cena cuando Patricia llegó a mi casa, visiblemente angustiada. Venía corriendo, sudada, con cara de pánico genuino. «María Fernanda», me dijo tan pronto como le abrí la puerta, «necesito pedirte un favor enorme. Mi carro se descompuso esta mañana y está en el taller, pero acaban de llamarme de la escuela de mi hija. Tuvo un accidente en educación física. No es grave, pero necesito ir inmediatamente a recogerla y llevarla al médico. ¿Necesitas que te lleve?», le pregunté inmediatamente dejando la cena a un lado. No, me respondió muy rápido. «Es que no sé cuánto tiempo voy a tardar entre el médico y todo el papeleo. ¿Podrías prestarme tu carro? Te prometo que te lo devuelvo esta misma noche». «Por supuesto», le dije sin dudarlo ni un segundo. Fui por las llaves de mi Honda Civic azul y se las entregué inmediatamente. «Eres un ángel», me dijo abrazándome rápidamente. «No sé qué haría sin ti. Te prometo que te cuido el carro como si fuera mío». Se fue casi corriendo con mi carro y yo me quedé en casa terminando de preparar mi cena, sintiéndome bien por haber podido ayudar a una amiga en una emergencia familiar. Esa noche Patricia me llamó cerca de las 10 para decirme que todo había salido bien, que su hija solo tenía un esguince leve en el tobillo, pero que el médico les había dicho que era mejor que descansara esa noche y que ella se quedara a cuidarla.
Me pidió si podía quedarse con mi carro hasta el día siguiente para poder llevar a su hija a la escuela por la mañana sin que tuviera que caminar mucho. Por supuesto, le dije. No hay problema. Mañana yo puedo ir al trabajo en autobús. Al día siguiente, Patricia vino a devolverme el carro cerca de las 6 de la tarde, después de que yo había regresado del trabajo. Se veía muy agradecida y me trajo un ramo de flores pequeño como gesto de agradecimiento. No sabes cuánto significa para mí que pueda contar contigo, me dijo mientras me entregaba las llaves. Eres la mejor amiga que una persona puede tener. Pensé que había sido el final del incidente, pero 2 semanas después, Patricia volvió a necesitar mi carro. Esta vez la historia era diferente. Su carro estaba funcionando bien, pero necesitaba hacer un viaje urgente a otra ciudad para visitar a una tía que había tenido una emergencia médica. Su carro era muy viejo y ella no confiaba en que pudiera hacer un viaje largo sin problemas mecánicos. ¿Podrías prestarme tu carro para el fin de semana?, me preguntó. Sé que es mucho pedir, pero es una emergencia familiar real. Nuevamente le dije que sí sin dudarlo. Patricia había sido tan buena amiga conmigo que prestarle mi carro para una emergencia familiar me parecía lo mínimo que podía hacer por ella. Se llevó mi carro el viernes por la mañana y regresó el domingo por la noche, agradeciéndome profusamente por mi generosidad y contándome detalles sobre la salud de su tía y el viaje que había hecho. Pero la semana pasada Patricia volvió a pedirme el carro por tercera vez, y esta vez algo en su explicación no me sonó completamente convincente. María Fernanda me dijo, llegando a mi casa un jueves por la tarde, tengo una entrevista de trabajo súper importante mañana por la mañana en una empresa del norte de la ciudad. Mi carro estaba haciendo unos ruidos extraños y no quiero arriesgarme a que se me dañe justo cuando voy a esa entrevista tan importante. ¿Una entrevista de trabajo?, le pregunté sorprendida. ¿No estabas contenta en la clínica dental? Sí, pero esta es una oportunidad increíble, me respondió rápidamente. Un puesto administrativo con mucho mejor salario. Llevan semanas tratando de contactarme y finalmente pude cuadrar una cita. Le presté el carro otra vez, pero esa noche me quedé pensando en algunas inconsistencias de su historia. Patricia nunca me había mencionado que estuviera buscando otro trabajo. Nunca había expresado insatisfacción con su empleo actual. Y me pareció extraño que una entrevista tan importante hubiera surgido de manera tan repentina. También me di cuenta de que en las 3 ocasiones que me había pedido el carro, había mostrado un nivel de urgencia y ansiedad que me parecía desproporcionado para las situaciones que describía. No era solo que necesitara el carro, era como si necesitara específicamente que yo no tuviera acceso a mi propio vehículo durante esas horas o días específicos. El viernes por la noche, cuando Patricia me devolvió el carro después de su supuesta entrevista de trabajo, le pregunté cómo había sido la experiencia. Muy bien, me respondió, pero de manera vaga. Creo que tengo buenas posibilidades, pero me van a llamar la próxima semana para confirmar. ¿Cómo se llama la empresa?, le pregunté tratando de sonar casual. Es una empresa de logística, me dijo después de una pausa pequeña pero notable. No creo que la conozcas. Esa noche me acosté con una sensación extraña, una intuición incómoda de que algo no estaba bien, pero traté de convencerme de que estaba siendo paranoica sin razón. Patricia había sido mi amiga leal durante 5 años. Si me estaba pidiendo favores con más frecuencia de lo normal, probablemente era porque realmente estaba pasando por un periodo difícil y necesitaba apoyo extra. Pero 3 días después, el lunes por la noche, sucedió algo que confirmaría todas mis sospechas de la manera más devastadora posible. Esa noche no podía dormir. Había tenido un día particularmente estresante en el trabajo. Había tenido una discusión tensa con mi jefe sobre unos reportes financieros y llegué a casa sintiéndome ansiosa y agitada. Traté de relajarme viendo televisión, leyendo un libro, escuchando música suave, pero nada funcionaba. Cerca de las 11 de la noche decidí salir a caminar. Vivía en un barrio seguro, donde era normal que las personas salieran a caminar o trotar durante las noches, y pensé que un poco de ejercicio suave y aire fresco me ayudarían a calmar mi mente para poder dormir. Me puse ropa cómoda para caminar y salí de casa sin un destino específico. Decidí caminar hacia el centro del barrio, donde había un parque pequeño con una zona de caminata iluminada, donde a menudo iba durante los fines de semana.
Había caminado aproximadamente 10 minutos cuando decidí tomar una ruta diferente de regreso a casa, pasando por calles que no solía frecuentar durante mis caminatas habituales. Era una zona residencial tranquila, con casas similares a la mía, donde vivían familias de clase media trabajadora. Mientras caminaba lentamente, disfrutando del silencio de la noche y del aire fresco, pasé por una calle que me resultaba familiar, pero que no podía ubicar exactamente por qué. Era una calle con árboles grandes a los lados, casas bien cuidadas, jardines pequeños pero prolijos, y entonces vi algo que me quitó la respiración y me hizo detenerme en seco. Estacionado frente a una casa que reconocí inmediatamente, estaba mi Honda Civic azul. La casa era la casa de Andrés Velasco, mi exnovio. Me quedé parada en la acera durante varios minutos, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Qué hacía mi carro estacionado frente a la casa de Andrés a las 11:30 de la noche de un lunes? Patricia me había devuelto las llaves del carro el viernes por la tarde, después de su supuesta entrevista de trabajo. Desde entonces, yo había usado el carro normalmente durante el fin de semana. Había ido al supermercado el sábado. Había visitado a mi madre el domingo. El carro había estado en mi garaje todas las noches. ¿O no? De repente me di cuenta de que en realidad no había verificado que el carro estuviera en mi garaje cuando salí a caminar esa noche. Había salido por la puerta principal sin pasar por el garage. Había asumido que el carro estaba ahí porque Patricia me había devuelto las llaves y no tenía ninguna razón para pensar lo contrario. Pero evidentemente estaba equivocada. Mi carro estaba estacionado frente a la casa de Andrés, y la única persona, además de mí, que tenía acceso a él era Patricia. Caminé lentamente hasta donde estaba estacionado mi carro y lo examiné para asegurarme de que realmente era el mío. Sí, era definitivamente mi Honda Civic. Mismo color, misma placa, misma pequeña abolladura en el parachoques trasero que había sido resultado de un pequeño accidente en un parqueadero varios meses atrás. Miré hacia la casa de Andrés. Todas las luces estaban apagadas excepto una ventana en el segundo piso, que sabía que era la ventana de su cuarto principal. La luz era suave, íntima, como si hubiera velas encendidas. En este punto, querido que me escuchas, necesito pedirte un favor. Si esta historia te está impactando, si sientes que necesitas saber cómo termina esta situación tan perturbadora, dame un me gusta a este video. Aprieta ese botoncito que dice me gusta. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. ¿Ves ese botón negro que dice suscribirse? Apriétalo. Es muy fácil, solo tienes que tocarlo, porque lo que te voy a contar ahora va a chocarte el corazón. Va a hacer que entiendas por qué esta historia es tan controversial, tan devastadora. Me quedé parada en esa calle durante no sé cuánto tiempo, tratando de encontrar una explicación alternativa para lo que estaba viendo. Era posible que Patricia hubiera tenido alguna emergencia y hubiera necesitado usar mi carro para venir a pedirle ayuda a Andrés, pero eso no tenía sentido. Patricia y Andrés apenas se conocían, y si ella hubiera tenido una emergencia real, me habría llamado a mí primero. ¿Era posible que alguien hubiera robado mi carro? Pero eso tampoco tenía sentido. Solo Patricia y yo teníamos llaves del carro, y además, ¿qué ladrón robaría un carro para estacionarlo ordenadamente frente a la casa de alguien específico? La única explicación lógica era la más dolorosa. Patricia estaba usando mi carro para verse secretamente con Andrés. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cuándo se habían conocido mejor? ¿Cuándo había empezado una relación entre ellos? ¿Cuánto tiempo llevaban viéndose a mis espaldas? Y lo más importante, ¿por qué habían sentido que tenían que mantenerlo en secreto? Andrés y yo habíamos terminado hace un año. Yo había superado la ruptura. Si él quería empezar una relación con otra persona, incluso con mi amiga, ¿por qué no me lo había dicho directamente? Decidí esperar para ver qué pasaba. Me escondí detrás de un árbol grande desde donde podía observar tanto mi carro como la casa de Andrés sin ser vista. No tuve que esperar mucho tiempo. Cerca de las 12:15 de la noche, la luz del segundo piso se apagó y unos minutos después vi que la puerta principal de la casa se abría. Patricia salió de la casa de Andrés, pero no salió como alguien que había estado visitando a un amigo en una situación de emergencia. Salió como alguien que había pasado una noche romántica íntima. Su ropa estaba desarreglada,
Su pelo estaba despeinado de manera que solo se ve después de ciertas actividades. Caminaba lentamente, con una expresión relajada, satisfecha. Andrés la siguió hasta la puerta y se despidieron con un beso largo, apasionado, como el de dos amantes que no quieren separarse. Los vi hablar en voz baja durante unos minutos, viéndose muy cómodos, muy familiares entre sí. No era la interacción de dos personas que apenas se conocían o que habían empezado a verse recientemente. Era la interacción de una pareja que llevaba tiempo juntos, que se conocían íntimamente. Finalmente, Patricia caminó hasta mi carro, se subió y se fue manejando en dirección contraria a donde yo estaba escondida. Esperé unos minutos más y luego caminé de regreso a mi casa, con la mente completamente revuelta por lo que acababa de presenciar. Cuando llegué a casa, fui directamente al garaje para confirmar lo que ya sabía. Mi carro no estaba ahí. Patricia había estado usando mis llaves para tomar mi carro sin que yo lo supiera, probablemente durante semanas o meses. También me di cuenta de algo más perturbador. Patricia tenía que haber hecho copias adicionales de mis llaves durante una de las veces que le había prestado el carro oficialmente. Era la única manera de explicar cómo había podido tomar el carro esa noche sin que yo me diera cuenta. Me senté en mi sala tratando de reconstruir todo lo que había pasado durante los últimos meses, las veces que Patricia había cancelado nuestros planes, las preguntas específicas sobre mis horarios, las ocasiones que me había pedido el carro prestado. Todo empezaba a tener sentido si había estado manteniendo una relación secreta con Andrés. Pero lo que más me dolía no era la relación en sí misma. Si Patricia y Andrés se habían enamorado, si habían encontrado felicidad juntos, yo podría ya haber llegado a aceptarlo y hasta bendecirlo. Lo que me destrozaba era el engaño, la manipulación, la manera cruel en que habían estado usando mi generosidad y mi confianza para facilitar su aventura secreta. Patricia había estado fingiendo ser mi amiga leal mientras se acostaba con mi exnovio. Había estado consolándome por mi soledad, mientras tenía una relación apasionada con el hombre que había sido mi pareja durante 2 años. Había estado usando mi propio carro, que yo le prestaba generosamente, como medio de transporte para sus encuentros románticos secretos. Era una traición tan completa, tan elaborada, tan cruel, que me quitó la respiración. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierta hasta el amanecer, llorando de rabia, de humillación, de dolor, pero también planeando cómo iba a manejar la situación. Al día siguiente, martes por la mañana, Patricia me devolvió mi carro como siempre lo había hecho. Llegó a mi casa cerca de las 7 de la mañana, antes de que yo me fuera al trabajo, con las llaves en la mano y una sonrisa en la cara. «Buenos días», me dijo alegremente. «Aquí tienes tu carro. Gracias otra vez por ser tan generosa conmigo. ¿Cómo estuvo tu noche?», le pregunté, observando su reacción cuidadosamente. «Tranquila», me respondió sin pestañear. «Me quedé en casa viendo televisión y me acosté temprano». «¿Y tú? ¿Dormiste bien?». La facilidad con que mentía me quitó el aliento. Estaba parada en mi sala, mirándome directamente a los ojos, mintiéndome descaradamente sobre lo que había hecho la noche anterior con mi propio carro. «No muy bien», le respondí. «Tuve insomnio y salí a caminar un rato». Patricia no mostró ninguna reacción a mi comentario sobre haber salido a caminar. Si hubiera sido inocente, tal vez habría preguntado por dónde había caminado o habría expresado preocupación por mi insomnio, pero se quedó callada, como si no quisiera arriesgar que la conversación fuera en esa dirección. Después de que se fue, examiné cuidadosamente mi carro. El odómetro mostraba aproximadamente 20 kilómetros adicionales desde la última vez que lo había usado, que era exactamente la distancia de ida y vuelta desde mi casa hasta la casa de Andrés. También encontré un perfume diferente en el interior del carro, un perfume que reconocí como el que usaba Patricia. Pero lo más revelador fue que encontré un recibo del parqueadero de un restaurante elegante del centro de la ciudad, fechado 3 días atrás. Un restaurante donde Andrés y yo habíamos cenado varias veces durante nuestra relación y que sabía que era uno de sus lugares favoritos. Patricia había estado usando mi carro no solo para llegar a la casa de Andrés, sino también para salir con él a cenar a lugares románticos. Durante los días siguientes empecé a investigar más sistemáticamente lo que había estado pasando.
Revisé los recibos de gasolina que había encontrado en mi carro durante las últimas semanas y me di cuenta de que había varios que no correspondían a viajes que yo había hecho. También noté que mi carro había estado usando más gasolina de la que debería haber usado, considerando mis trayectos habituales. Decidí instalar una aplicación de rastreo GPS en mi teléfono que me permitiría monitorear la ubicación de mi carro en tiempo real. Era algo que nunca había pensado que necesitaría hacer, pero las circunstancias extraordinarias requerían medidas extraordinarias. También empecé a prestar más atención a los patrones de comportamiento de Patricia. Me di cuenta de que siempre me pedía el carro prestado o llegaba a visitarme de manera inesperada durante las noches en que yo no tenía planes específicos. Era como si estuviera monitoreando mis actividades para asegurarse de cuándo podía usar mi carro sin que yo me diera cuenta. El jueves por la noche, Patricia llegó a mi casa con otra historia sobre necesitar mi carro. María Fernanda me dijo: mi prima va a llegar del aeropuerto mañana muy temprano y yo le prometí que la iba a recoger. ¿Podrías prestarme tu carro esta noche? Así puedo salir súper temprano mañana sin tener que despertarte. Le dije que sí, como siempre lo había hecho, pero esta vez tenía un plan. Patricia se llevó mi carro cerca de las 8 de la noche del jueves. Inmediatamente activé la aplicación de rastreo GPS en mi teléfono para seguir los movimientos del vehículo. Como esperaba, mi carro no se dirigió hacia el aeropuerto ni hacia la casa de Patricia. Se dirigió directamente hacia la casa de Andrés y se quedó estacionado ahí durante toda la noche. A las 6 de la mañana del viernes, mi carro se movió desde la casa de Andrés hasta una gasolinera cercana, donde se quedó durante unos minutos y luego regresó a mi casa. Patricia llegó a mi puerta a las 6:30 de la mañana con mi carro, exactamente como había prometido. ¿Cómo estuvo el viaje al aeropuerto?, le pregunté cuando me devolvió las llaves. Perfecto, me respondió sin dudarlo. Mi prima llegó puntualmente y ya está en mi casa descansando. Gracias otra vez por ser tan comprensiva. Ahora tenía evidencia indiscutible de que Patricia me estaba mintiendo sistemáticamente para usar mi carro para sus encuentros secretos con Andrés. Pero decidí que antes de confrontarla, quería obtener más información sobre la naturaleza y la duración de su relación. Necesitaba entender exactamente qué había estado pasando y durante cuánto tiempo me habían estado traicionando. El sábado por la mañana decidí hacer algo que nunca había hecho: ir directamente a la casa de Andrés para confrontarlo. Llegué a su casa cerca de las 10 de la mañana, cuando sabía que normalmente estaba despierto, pero aún no tenía planes específicos para el día. Toqué la puerta con el corazón latiéndome fuerte. Andrés abrió la puerta y cuando me vio su cara, mostró una mezcla de sorpresa, alegría y culpa que me confirmó inmediatamente que sabía exactamente por qué estaba ahí. María Fernanda, me dijo tratando de sonar casual. Qué sorpresa verte. ¿Cómo estás? Creo que sabes exactamente cómo estoy, Andrés. Le respondí mirándolo directamente a los ojos. ¿Podemos hablar? Andrés se veía visiblemente incómodo, pero me invitó a pasar a su sala. Era la primera vez que estaba en su casa desde nuestra ruptura hace un año, y estar ahí me trajo muchos recuerdos de los tiempos cuando éramos felices juntos. Andrés, le dije sin rodeos, sé lo de Patricia. Sé que se han estado viendo. Sé que ha estado usando mi carro para venir aquí. Solo quiero que me digas la verdad sobre lo que ha estado pasando. Andrés se quedó callado durante varios minutos, claramente luchando con qué decirme. Finalmente suspiró profundamente y decidió ser honesto conmigo. María Fernanda, me dijo, tienes razón. Patricia y yo hemos estado viéndonos durante los últimos 4 meses. Sé que está mal que no te lo hayamos dicho, pero las cosas simplemente pasaron de manera muy natural entre nosotros. ¿Cómo empezó?, le pregunté, aunque no estaba segura de si realmente quería saber la respuesta. Andrés me contó que había empezado unos meses después de nuestra ruptura. Patricia había ido a verlo, supuestamente para consolarlo, porque sabía que él también había estado triste después de que termináramos. Según él, había sido solo una visita de apoyo amistoso, pero había terminado en una conexión romántica inesperada. Me dijo que al principio habían tratado de resistir la atracción porque sabían que yo era la mejor amiga de Patricia, pero que gradualmente se habían dado cuenta de que tenían sentimientos reales el uno por el otro. ¿Y por qué no me lo dijeron?, le pregunté.
¿Por qué todo el secreto y las mentiras? Andrés se veía genuinamente arrepentido cuando me respondió. Porque sabíamos que te iba a doler, me dijo. Porque sabíamos que te ibas a sentir traicionada. Pensamos que si esperábamos un poco más, si dejábamos que pasara más tiempo después de nuestra ruptura, tal vez podrías aceptarlo mejor. Pero en lugar de esperar, y después decirme la verdad, decidieron engañarme y usar mi generosidad para facilitar su relación. Le dije con una frialdad que ni yo misma sabía que tenía. Andrés no supo qué responder a eso. Entonces le pregunté algo que me había estado torturando desde que descubrí su relación. Andrés, ¿la razón por la que terminaste conmigo fue porque ya estabas interesado en Patricia? No, me respondió rápidamente. No, María Fernanda. Cuando terminamos por las razones que te dije. Patricia y yo no empezamos nada hasta meses después. Pero mientras decía eso, algo en su expresión me hizo dudar de si me estaba diciendo toda la verdad. Le dije a Andrés que sabía que él y Patricia tenían derecho a estar juntos si se amaban, pero que la manera en que habían manejado la situación había sido cruel e irresponsable, que Patricia había estado fingiendo ser mi amiga leal mientras se acostaba con él, que los dos habían convertido mi generosidad en el instrumento de su traición. Andrés me pidió perdón repetidas veces. Me dijo que sabía que habían manejado todo muy mal, que deberían haber sido honestos conmigo desde el principio. Me suplicó que no odiara a Patricia, que no la culpara más de lo que me culpaba a él, pero yo ya había decidido que no estaba interesada en sus disculpas. Esa tarde, cuando salí de la casa de Andrés, tenía un plan muy claro de cómo iba a manejar la situación. En lugar de confrontar a Patricia directamente, decidí darle una lección que nunca olvidaría sobre las consecuencias de traicionar a una amiga. El lunes por la mañana llamé a Patricia y le dije que tenía una noticia emocionante que compartir con ella. ¿Puedes venir a mi casa esta noche?, le pregunté. Tengo algo muy importante que contarte. Patricia accedió inmediatamente, probablemente pensando que se trataba de alguna novedad sobre mi vida personal o profesional. Esa noche Patricia llegó a mi casa a las 7, como habíamos acordado. Se veía relajada, contenta, sin idea de lo que le esperaba. María Fernanda, me dijo sonriendo, ¿cuál es la noticia emocionante? Patricia, le dije muy calmada, siéntate, tengo algo muy importante que discutir contigo. Cuando estuvo sentada le dije directamente, sé lo de Andrés, sé que han estado viéndose durante meses, sé que has estado usando mi carro para ir a verlo, sé que me has estado mintiendo sistemáticamente durante todo este tiempo. La cara de Patricia cambió completamente, se puso pálida. Empezó a temblar. Me miró con terror absoluto. María Fernanda, yo... empezó a decir, pero la interrumpí. No hace falta que inventes más mentiras, Patricia, le dije. Lo sé todo. He estado rastreando mi carro con GPS. Tengo evidencia de todos los lugares donde has ido. He hablado con Andrés y él me confirmó toda la verdad. Patricia empezó a llorar y a suplicarme perdón. Me dijo que sabía que había actuado muy mal, que no había querido lastimarme, que las cosas simplemente habían pasado sin que ella las planeara. Pero yo no estaba interesada en sus explicaciones. Patricia, le dije, durante 5 años creí que eras mi mejor amiga. Te confié mis secretos más íntimos. Te consolé durante tus momentos difíciles. Te abrí las puertas de mi casa y de mi vida. Y tú decidiste traicionarme de la manera más cruel posible. Le dije que no solo había tenido una aventura con mi exnovio, sino que había convertido nuestra amistad en una herramienta para facilitar esa aventura, que había estado actuando como mi amiga leal mientras planeaba cada encuentro secreto con Andrés. Pero entonces le dije algo que la dejó completamente helada. Patricia, le dije, hay algo más que necesitas saber. Andrés me mintió sobre cuándo empezó su relación contigo. Yo contraté a un investigador privado para que verificara toda la historia. Era una mentira, pero quería ver cómo reaccionaba. Según mi investigador, ustedes empezaron a verse 3 meses antes de que Andrés terminara conmigo. La razón por la que él terminó nuestra relación fue porque ya estaba enamorado de ti. Todo el tiempo que él estaba conmigo, ya estaba planeando estar contigo. Patricia me miró con horror absoluto. ¿Eso es verdad?, me preguntó con voz quebrada. Le dije que sí, que tenía toda la documentación, que
que Andrés la había estado usando a ella tanto como me había estado usando a mí. Entonces le propuse algo que la destrozó completamente. Patricia, le dije, tienes dos opciones. Puedes contarle a Andrés que descubriste que él me mintió sobre cuándo empezaron su relación y ver si él te dice la verdad. O puedes seguir con él, sabiendo que su relación empezó con mentiras y traiciones. Patricia salió de mi casa esa noche completamente destrozada, llorando, sin saber qué creer o qué hacer. 2 días después Andrés me llamó por teléfono, furioso. María Fernanda, me gritó, ¿qué le dijiste a Patricia? Ella llegó a mi casa acusándome de cosas terribles, diciendo que habíamos empezado nuestra relación antes de que tú y yo termináramos. Le dije que solo le había dicho la verdad sobre cómo me sentía por su traición, y que si Patricia estaba cuestionando la honestidad de su relación, tal vez él debería preguntarse por qué. Andrés me colgó el teléfono, pero 2 semanas después Patricia me llamó para decirme que había terminado su relación con él. No puedo estar con alguien en quien no confío completamente, me dijo. Si fue capaz de mentirte a ti durante tanto tiempo, ¿cómo puedo estar segura de que no me está mintiendo a mí también? Le dije que había tomado la decisión correcta, aunque por razones diferentes a las que ella pensaba. Hoy, 3 meses después de todo esto, vivo tranquila sabiendo que eliminé de mi vida a 2 personas que demostraron ser capaces de traicionarme de manera cruel y calculadora. ¿Me arrepiento de haber mentido sobre el investigador privado? No. Ellos me mintieron durante meses para facilitar su traición. Yo mentí una vez para hacerles enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿Me arrepiento de haber destruido su relación? Tampoco. Una relación construida sobre mentiras y traiciones no tenía futuro de todas maneras. A mis 55 años, he aprendido que a veces la mejor venganza es simplemente darles a las personas exactamente lo que se merecen: dudas, sospechas y la destrucción de la confianza que ellos destruyeron primero. Querido, perdón si esta historia ha sido muy larga, pero necesitaba contarla completa. Necesitaba sacar todo esto de mi pecho, compartir esta experiencia que me enseñó tanto sobre la naturaleza humana. Perdón si te he quitado mucho tiempo, pero necesitaba este desahogo. Si has llegado hasta aquí conmigo, si me has acompañado en este relato tan impactante, te lo agradezco de corazón. Si esta historia te ha impactado, si has sentido algo escuchándola, dame un me gusta. Recuerda, aprieta ese botoncito. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Es ese botón negro que dice suscribirse. Solo tienes que tocarlo. Déjame en los comentarios qué piensas de lo que hice. Si crees que fui muy dura con ellos o si piensas que hice lo correcto. Si has vivido algo parecido. Si has tenido que enfrentar traiciones de personas muy cercanas. Todos los días estamos aquí con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar a esta mujer sin juzgarla demasiado. Nos vemos en la próxima historia.